y sobre 10 café. Entonces yo leí y leo té, bizcocho y muerte en una misma frase. Y yo, ¿qué es esto? Siempre digo, Glynis es una pesada, pero aparte de las etiquetas, yo diría que mi esencia es curiosidad. ¿Quién soy? Yo soy una persona súper curiosa desde niña. Yo era la niña que me escondía debajo de la mesa cuando los adultos, sobre todo las mujeres en casa, empezaban a hablar. Yo quería escuchar todo. Entonces esa curiosidad es algo que llevo toda la vida y ahora me pagan para preguntar. Entonces no podía haber pedido más de la vida, de que mi trabajo ahora es preguntar y llegar a preguntas a veces incómodas, preguntas sobre una verdad. Es que hago ceremonia, entonces yo cuento las historias de novios que están casándose o de familiares que están despidiéndose de un ser querido, funerales, y también de bebecitos, pero la gente prefiere ¿cómo se llaman estas fiestas? Baby shower. Cálmate, Glynis. Yo podría ofrecer un bautizo no religioso, pero para poner el nombre, para explicar a la comunidad, al tribu, bienvenido a ese ser, que vamos a darle ese nombre y que le deseamos para la vida, para su vida, ¿sabes? Pero yo puedo hacer cualquier tipo de ceremonia. También yo diría que soy súper pionera porque tengo muchas ideas y miro alrededor pensando, pero ¿por qué tanto drama cuando muera alguien? Entonces, un festival dando vida a la muerte para invitar a la sociedad a cambiarnos de una vez, con la intención de entender, comprender mucho mejor esa parte que nos va a tocar a todos. Vamos a morir. Entonces, eso, vivir a espaldas a una cosa que nos va a ocurrir a todo el mundo, no habrá excepción. Entonces, pionera en el sentido de que veo algo y pienso, esto lo tenemos que cambiar. La forma de hacer funeral, esto sí también tiene que cambiar. Estoy en ello, Yo sola no puedo. Entonces, quien quiera apuntarse en ese camino de hacer cambio en la sociedad, muy bien. Porque claro, no sabía pensaba que solamente hacía ceremonias para los funerales, no sabía que también para No, bodas y tal. el amor. Pero haces más, es decir, ¿te sale más trabajo de una cosa que de otra? ¿O? Yo soy celebrante todo el año, Vale. todo el año fiscal. Okay, mi amante en Hacienda me quiere mucho. Entonces, porque claro, aquí en Mallorca tenemos un sector nupcial que es temporada, porque qué mejor casarse fuera, debajo de un árbol, en una terraza, con vistas al mar, en una finca. Entonces el sector es muy potente y súper feliz de formar parte de la historia de alguien y luego contar, después de insistir que los novios, les insisto que tienen una noche à deux, una noche de cita, para hablar de su relación y luego mandarme todas las respuestas a las preguntas que había planteado antes, pero no llevar esto a la cena o a la cita, pero hablar de su relación. ¿Qué significa el matrimonio para ellos? ¿Qué admiran ¿sabes? Les pregunto mucho para poder recibir la información y luego contar su historia. Es decir, tú le mandas unas preguntas y cambian sí. Las preguntas en dependencia de quién no, porque mis preguntas van muy... Lo que yo estoy intentando hacer con todas las ceremonias es llegar a la esencia.
la opinión todos tenemos, pero la esencia también. Y esa esencia a veces olvidamos. Entonces yo estoy intentando llegar al corazón de quién es esa persona. Cuando me dices, ay, es muy generosa, cuéntame cómo, ¿sabes? Cuéntame por qué es curioso. Por ejemplo, yo soy curiosa. ¿Qué quiere decir curiosa? Es que Glynis tiene esa necesidad de entender por qué hacemos las cosas que hacemos los seres humanos. ¿Por qué? Es que desde niña he querido saber. Entonces todos tenemos esas cosas que nos marcan. Y bueno, al final y al cabo somos todos seres de luz, entonces, pero tenemos experiencias vitales diferentes y a mí me encantan saber. ¿Qué vino primero, la ceremonia o vino primero la idea de la idea social de la muerte? ¿O vinieron al mismo tiempo? ¿O vino? Sí, buena pregunta. De que querías cambiar algo? Sí, esto es súper interesante porque el trabajo que hago ahora, que es una profesión reconocida en otros países, pero no aquí en España, y tampoco en Inglaterra o Gales, en Escocia sí, pero es un rol que nació en Australia en los años 70. Y claro, yo no sabía nada de celebrante. Yo aquí viviendo en Mallorca, playa en verano, ¿sabes? Yo feliz. Pero cuando pienso en esta niña y las cosas que me interesaban, por ejemplo, yo con mi madre, yo me acuerdo, estaba en la cocina sola con ella, que fue increíble porque somos 5 hermanos y en una casa pequeña. Y me acuerdo que la pregunté, mamá, ¿quién era yo en mi vida previa? No me acuerdo qué me dijo mi madre, pero lo que me dijo fue calmarme esa inquietud de, vale, ok. Y luego me acuerdo preguntando, ¿pero quién voy a ser en la próxima vida? ¿Qué edad tenía? 6, 7 años, ¿vale? Entonces, luego, una búsqueda, bueno, una certeza de que existía algo más que Glynis. Eso desde los 10 años. Un rechazo a la religión organizada, porque mi madre me mandaba a mí, de los 5 hermanos, a mí a la iglesia, porque ella buscaba a Dios y no le había encontrado en la iglesia, entonces me mandaba a mí. Y yo me encantan las iglesias. Si tú lo encontrabas. Sí. Entonces yo me acuerdo en la comunión de niña pensando, Glynis, cállate, eres tonta, porque esto es cuando preguntaba al cura esas mismas preguntas, ¿sabes? Pobre hombre, solamente de adulta pienso, pobre hombre, esta niña pesada, presumida, preguntando, ¿y las otras vidas y la reencarnación? Y a los 11, 12 años rechacé el cristianismo, porque iba al anglicanos, porque no me veía a mí reflejada como niña, mujer, ¿sabes? Por mi género, ahí en el altar, porque veía hombres. Y yo en mi cabeza pensando, pero un momentito, en casa mis padres son iguales. Hombre, mujer, no son separados, son diferentes, pero hay una igualdad. Entonces, tuve que rechazar. Vale, pero no rechacé Dios, porque yo pensando, pero hay algo mucho más grande que yo. Bueno, por casualidad, a ver si existen las casualidades, muchos años más tarde, me llega por casualidad una llamada de una desconocida. Yo ese día estaba en la playa, tenía un buen trabajo con unos jefes, compañeros y clientes maravillosos, unas
condiciones laborales excelentes. ¿Qué era el trabajo? Vender espacio, self-storage, trasteros individuales a tus medidas. Fue el mejor trabajo de toda mi vida. Y yo feliz, porque soy una súper buena empleada, soy la mejor. Si me contratas, tu empresa va a volar, porque soy así, soy muy, muy obediente, soy pesada. Y me llama un día una, hola, me dice otra, y a la otra la conocía en los eventos de networking, donde yo fui en nombre de mi empresa para representar la empresa, para hacer networking con el fin de vender nuestros productos. Y esa trabajaba en el mundo de bodas con flores. Y ella había dicho a su amiga que buscaba a alguien para hacer una ceremonia. Entonces, esa mujer de las flores me veía en mí algo que yo no sabía que existía. Ella veía la celebrante. ¡Wow! Entonces, Nunca lo habías pensado. yo nunca había escuchado la palabra, no sabía que era una celebrante. Yo vivo aquí en Mallorca súper feliz. Esto es cosa de Australia. Y que va viajando, que ahí, Australia, Nueva Zelanda, es profesión reconocida. Hay que examinarse, hay que tener títulos, hay que cambiar cosas cada año para seguir trabajando y se casa legalmente a la gente ahí. Entonces ella me recomienda, me llama la mujer y yo, sí. Y con mi amiga cuelgo y digo, bueno, tengo que hacer una ceremonia para un niño de 4 años. Y en 5 minutos diseñamos la ceremonia ahí en la playa y luego seguimos tomando sol. Y la siguiente semana voy a hacer la ceremonia y fue como yo nací por ser celebrante. Entonces, eso fue un momento muy clave en el 2011 que me cambió la vida, porque yo había nacido por ser celebrante para hacer ceremonia. Y la parte de la muerte, desde niña estaba muy presente, porque primero mi madre trataba la muerte como algo natural y normal. Tanto la trágica como mi primo de 16 años que murió en un accidente de tráfico y los abuelos que murieron en casa y en paz sin haber estado enfermos. Y entonces, y suicidios, asesinos, ¿sabes? Todas estas muertes que formaron parte de nuestro entorno. Mi amigo matado por otros chicos en la calle a los 16 años, ¿sabes? Es que fueron tratados siempre iguales de energía. No, ¡oh! ¡Se ha muerto! No, se ha muerto la abuela, se ha muerto tu amigo, se ha muerto el primo, ¿sabes? Entonces, al salir del entorno familiar y ver drama y gente, es que le han asesinado y nunca les voy a... Y yo pensando, pero tanto drama. Entonces, ya desde casa la muerte estaba Claro, normalizada. sí. Además, los viejos en nuestros tiempos morían en casa, ¿sabes? Mi abuelo, me acuerdo una mañana, vivíamos con el abuelo después de morir la abuela, estábamos en ese tiempo en 2 casas y fuimos a vivir con el abuelo. Su último día, fuimos al vivero y yo no sé si yo fui con ellos, pero sé que por la tarde sembraba plantas de fresas. Y más feliz en su jardín. Y luego la cena. Y luego fue a la cama. Y él siempre llevaba el termo con el té. Porque por la mañana, aún en la cama, bebía su primer té. Viendo el día empezar. Entonces fue a la cama con toda la intención de despertarse el día siguiente. Y por la mañana
entra de repente mi madre en mi habitación. Creo que está muerto. Y yo voy a su habitación, le miro y le miro a mi madre y le digo, mamá, yo creo que está, sí, bien muerto, ¿eh? Porque estaba muerto en la cama. Y mi madre, creo que está muerto. Es que, sí, mamá, está muerto. Y para mí fue tan bonito de que toda su energía en vida fue preparándose para seguir y en algún momento, ¡puf!, se fue. Y mi abuela, que había muerto unos años antes, fue el cumple de mi padre. Yo estaba en un kibutz en Israel y entonces ellos habían montado una fiesta en casa para mi padre, la típica tea party, ¿sabes? Con té y tarta, a las 5. Y después se fueron mis padres a su casa en la otra calle y un rato después llama mi abuelo, se ha muerto la abuela. Había subido a su habitación, había dejado, porque era jueza en una competición de jóvenes afrocaribenses escritores, en una competición, era una jueza porque era poeta y escritora, y había dejado todo en orden y ¡pluf!, se cayó y se fue. Otra muerte, sí, si hubiera estado tumbada, hubiera muerto sin caerse, pero como que estaba arreglando las cosas, ¡pluf!, otra que se fue. Entonces, ¿sabes? Eran como, mi vida ha llegado al final, me voy. Pero me encanta el hecho de que viven hasta que estén muertos. Y eso es donde nos equivocamos. Al estar en el proceso, ya para nosotros ya están muertos. Yo tuve que decir a unos clientes salir de la habitación para hablarme de lo que necesitaban para la mujer que estaba en el proceso. Yo le estoy hablando por teléfono y me están preguntando sobre funerales y les digo, ¿les puedo preguntar si están en la habitación con la señora? Sí. ¿Les importa salir un momento para poder hablar de esto? La mujer está en el proceso. No se ha muerto aún. Podemos organizarnos y planear, etcétera, sí, pero delante de la persona que está en el proceso, háblale de gracias por tu vida. Ha sido fantástica. Me ha encantado tu valentía. Me ha encantado tu creatividad. Yo qué sé. Pero estas son las conversaciones que debemos mantener. No, sí, ¿cuánto vale el funeral y dónde lo podemos hacer? No, es que lo que escuchan son las cosas hasta el último momento van a escuchar. Sí. Sí, entonces mejor hablar suave y bonito. Señorita, siguiendo el hilo, entonces, en tu familia normalizada la muerte de una manera preciosa que no me hubiera imaginado. Luego empieza lo de la ceremonia y claro, la ceremonia empieza, te empiezas a dedicar a ello. Sí, de manera más activa. ¿Dejaste el trabajo? Sí, sí, fue como que cuando me fui de esta empresa, emplearon 3 personas, ¿eh? Yo, la mejor empleada. Mi jefe siempre se reía conmigo porque yo era fantástica. Pero llegó el momento en que yo pensaba, momento, Glynis, ya te has mostrado como mejor empleada, no del año, de la vida, y has hecho todas estas cosas, has hecho súper feliz a todo el mundo. Basta ya, ahora a trabajar para ti, porque lo que en esos momentos, en el 2013, yo pensaba, momento, tic, 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 y esta empresa ha sido de
todos los empleos que he tenido en mi vida, que han sido fantásticos, este ha sido el mejor. Entonces, tic, 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 ya capítulo de cierre, porque ya no necesito dar esa parte de Glynis a nadie más. Ahora lo necesito dar a Glynis. Entonces, por eso decidí dejar ese empleo y les dije, vale, en 2 meses me iré para buscar a alguien, y encontraron 3. Y entonces tuve ese tiempo, mucho tiempo para ir preparándonos. Y me venían los clientes, me dicen que te vas, pero ¿qué vas a hacer? Y yo, pues no lo sé, porque me fui sin plan, ¿sabes? Ya había empezado esto de las ceremonias, pero me fui sin plan, y ese no lo sé era la mejor aventura de mi vida, y los clientes eran más emocionados que yo. Tú habías empezado esto de la ceremonia, pero tú no tenías ni una cartera de clientes. No, nada. no, y yo solamente sabía que tenía que irme del empleo fijo, y era una sí o sí. ¿No te daba miedo? No, porque yo estaba mirando una aventura de que no sé, ¿sabes? Entonces, y claro, tenía el ejemplo de mi padre, que perdía trabajos por ser guerrero, ¿vale? Porque mi padre, si una cosa no estaba bien, él peleaba. Y claro, que es la consecuencia de ser una persona que no está de acuerdo, y que también moralmente es una persona que dice, esto no es correcto, esto no es justo, y fuera. Entonces, de niña, cuando él venía a casa para decir, bueno, otro trabajo fuera, y yo pensaba que era normal que los adultos iban cambiando de trabajo con una ilusión. Entonces, ves que soy muy obediente, porque ver ese ejemplo, yo, ay, se pierde el trabajo con ilusión, muy bien. Mi madre, en cambio, la pobrecita, tenía que preocuparse de, ay, el dinero y cómo vamos a pagar, pero ¿sabes? Siempre la cosa salía bien. Y también mi madre siempre decía, Dios nos dará. Y yo, vaya, yo solamente quería la propina, pero no, Dios nos dará. Ok, mamá, tardé muchos años en entender lo que Dios nos dará. Se trata de creer y tener fe. Ahora estoy en ello. Y luego, claro, las cosas iban viniendo, y más bodas, más sector en verano, oportunidades en invierno, mucha duda, que es un pecado, dudarse, y yo me dudaba muchísimo, ¿sabes? Tenía momentos de estrés porque no creía, no fiaba en ese Dios nos dará. No, entonces he tenido que aprender, porque también soy una persona que yo no quiero deudas, ¿sabes? Y claro, me provocaba ansiedad, pero siempre salía bien. Soy muy afortunada, pero también trabajo la fortuna. Y en el 2015... Explícame eso. Yo Sí, elijo... Pero trabajo la fortuna. Claro, porque yo no... Vale, si queremos vivir bien, tenemos que plantear la intención de vivir bien. No es pensar, hoy vivo en Europa, donde tenemos un nivel muy elevado comparado con otras sociedades en el mundo que tienen problemas de pobreza, de violencia, de guerra, etc. Estamos muy bien aquí en España, ¿sabes? Entonces, y la oportunidad de tener carreteras sin, ¿sabes? Sin algo, sí, y parar en semáforos sin nadie venir con, ¿qué? Vivimos súper bien, ¿vale? Y vivimos muy bien. Entonces, yo tengo que trabajar esa fortuna
y tener una actitud de gratitud que mi vida está tan bendecida y no pisar en otros, ¿vale? Que es muy difícil en ese mundo de no pisar encima del bienestar de otros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo sola no voy a cambiar el mundo. No soy Madre Teresa, que hizo un súper buen trabajo, o Gandhi o quien sea, pero yo sí puedo cambiar mi mundo. Entonces, yo soy muy generosa con, a lo mejor mi madre siempre decía demasiado, pero tenía el ejemplo de mi padre, alguien podía preocuparse de la parte económica como mi madre con él, yo no tengo a nadie, solamente a Bones, pero yo elijo dar a mi comunidad de cierta manera con cosas que hago y también soy muy consciente de que en un modo circular las cosas vuelven. Entonces, si yo doy algo, no es importante que me vuelva directamente de una cierta persona, me puede venir de cualquier dirección, pero si yo sigo con esa energía moviéndose, me va a venir. Por ejemplo, hace poco una señora quería prepararse porque el marido estaba en final de vida y es pensionista, entonces me llega la llamada y le explico un más o menos de presupuesto que necesita y histéricamente me dice, es que no lo tengo, yo solamente tengo esa cantidad. Entonces enseguida yo en mi cabeza estoy pensando, bueno, es un servicio gratis Clinics que estás ofreciendo porque esta señora no tiene nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Colgar o ayudar a una mujer que lleva 60 años casada con un hombre que está en el proceso de morir y es pensionista aquí en Europa, que no mola tan bien como debe? Y entonces yo llamo a la funeraria y le explico, mira, es un sí o no, pero voy llamando para saber quién me puede hacer ese servicio para esta cantidad. Y enseguida él me dice sí, porque tenemos una relación profesional y no le estoy obligando, le estoy invitando, dime sí o no. Ambas respuestas me sirven de bien, porque si me dices no, siguiente llamada. Pero este me dice sí, y yo, pues muchísimas gracias. Y entonces hago todo el servicio para la señora y la señora súper agradecida y me manda flores. Y si alguien me conoce, sabrá que té y flores son las cosas más importantes para mí, ¿sabes? Es que, y fue, wow, qué detalle. No lo hice para recibir flores. Ojalá hubiera recibido un pago, pero no era el momento de pensar en el dinero. Era el momento de pensar cómo puedo servir a una persona en ese planeta que está sufriendo un poquito porque su mejor amigo, su marido, su esposo, está llegando al final. Y está. Entonces yo voy a elegir siempre qué puedo hacer, sí o no. Ambas respuestas son bonitas. Y ya está. Si me dices sí, yo, wow. Si me dices no, wow.